Bienvenidos dentro del marco de nuestro curso de consultas con SQL Server que nos prepara para la certificación 7461. Pues vamos a trabajar ahora con el módulo 8, uso de funciones incorporadas. ¿Qué vamos a revisar en esta lección? Pues bueno, vamos a hablar de escribir consultas con funciones incorporadas, vamos a hablar de funciones de conversión, de funciones lógicas, de cómo trabajar funciones con valores nulos. Dentro de nuestra primera lección de funciones incorporadas, pues vamos a hablar que hay diferentes tipos de funciones incorporadas y luego vamos a hablar de cada una de ellas, de las funciones escalares, de agregado, de ventana, funciones de conjunto de filas y pues haremos una demostración de esto. Entonces, básicamente las funciones integradas en el SQL Server se pueden categorizar en escalares, que son las funciones que devuelven un único valor. De hecho, las funciones escalares dice que operan sobre los elementos de una sola fila como entrada y devuelve un solo valor como salida, ¿sí? O sea, recibe un valor y devuelve un valor. Puede ser utilizado como una expresión de consulta, puede ser determinista o no. Eso es con respecto a las funciones escalares, pero también hay funciones de agregado. Las funciones de agregado son funciones que operan sobre un conjunto de filas, sobre un conjunto de datos, resumen ese conjunto de datos y devuelven un único resultado para ese conjunto de datos. Para visualizarlo mejor tengo aquí una imagen donde podemos ver cómo una función de agregado pues agrupa elementos que tengan la misma categoría y los resume en un único resultado. En este ejemplo pues nos devolverá que todos los de la categoría ES pues los agrupará y resumirá en una única fila o en un único resultado, igual todos los de la categoría NO y también para los de UK. Y pues esas son las funciones de agregado. También están y bien poderosos las funciones de ventana. Estas funciones de ventana también realizan operaciones para un conjunto de datos. De hecho, a ese conjunto de datos se le llama ventana y por eso es que pues recibe ese nombre. Las operaciones de ventana, a diferencia de las funciones de agregado que crean una fila resumen, en este caso las operaciones de ventana o las funciones de ventana vuelven a devolver el mismo conjunto de filas, pero con una columna que realiza una operación. Esa operación puede variar porque normalmente se utiliza en combinación con una función. Entonces una función de ventana tiene que tener la instrucción over y sobre ella se puede utilizar la función de rank, la función de row number, la función de offset. En este caso las funciones de offset pues pueden ser lag y lead. Y pues en un par de lecciones más adelante hablaremos de esto. Finalmente tenemos las funciones de rowset. Básicamente lo que hacen es devolver un conjunto de resultados. Es decir, devuelven un query, pero lo especial es de dónde tomamos los datos. Porque, por ejemplo, con OpenXML podemos tomar los datos de una variable XML que tiene datos en formato XML. Con OpenQuery y OpenRowset podemos tomar datos de otro servidor. Y OpenDataSource podríamos tomar datos que estén en un archivo plano, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que hacen es ir a extraer del origen los datos y devolvérmelos en un query. Veamos algunos ejemplos de funciones incorporadas, como funciones escalares, por ejemplo. Para eso nos vamos a cambiar a nuestro SQL Server. Usemos nuestra base de datos Norwin. Y, por ejemplo, dentro de las funciones de agregado, pues está la función getDate, por ejemplo, que devuelve la fecha del día, que ya hemos visto. También dentro de las funciones de agregado, pues tenemos funciones que suman, que restan. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos decir select sum the unit price from products. Y entonces aquí sumará todos los precios de productos.
En este caso me devolverá un total general, ya que pues no estoy agregando ninguna otra columna. De hecho, si combino una función de agregado que se encarga de sacar un total y lo combino con, por ejemplo, el nombre de la categoría, pues entonces tendría que ponerle aquí asp inner join la tabla categories. Vamos a decir el campo en común, que es categoría ID. Bueno, si hago esto y ahora ya puedo poner aquí el nombre de la categoría, vamos a poner category name. Aquí en este caso, al agregar otra columna, pues esto va a devolver un error, ya que si agrego columna tengo necesariamente que utilizar group by c.category name. Veámoslo funcionando. Y listo. Sumo los precios de todos los productos que pertenecen a cada categoría. Básicamente entonces, pues las funciones incorporadas son todas las funciones que ya trae SQL Server y de las que podemos disponer. Así que, pues lo importante aquí son las categorías que existen: funciones de agregado, funciones escalares, funciones de ventana, funciones de row set, es decir, que devuelven conjuntos de filas. Ahora, apliquemos las funciones incorporadas, pero ahora apliquémoslas, por ejemplo, en funciones de conversión. Nosotros ya habíamos hablado en clases anteriores de las funciones de conversión cast y convert. Aquí lo que cabe mencionar es que aunque los dos se encargan de convertir de un tipo de dato a otro, pues lo significativo y especial es que cast es una función ANSI, o sea, es un estándar de SQL, o sea que lo podemos encontrar en otras versiones de SQL Server de otras empresas, mientras que convert es una instrucción de SQL Server, no es un estándar. Y entonces, atención, porque tiene un parámetro más que es el estilo, y el estilo entonces puede hacer variar el comportamiento de nuestro resultado. Deben de tener en cuenta que con cast y convert, pues si resulta ser que la conversión de datos no se puede dar, pues entonces devuelve un error de resultado. En SQL Server 2012 o a partir de SQL Server 2012 se agrega a cast y convert la función parse. Esta función también convierte texto a fecha, a tiempo, a tipos de dato de número. O sea, también sirve para hacer conversiones. Algo especial es que, al igual que cast y convert, si él no puede convertir el dato, pues devolverá un error. Si en vez de que al no efectuar la conversión no queremos que devuelva un error, sino que si no lo aplica, pues simplemente que devuelva valor nulo, para eso tenemos otras dos funciones, que es tryParse y tryConvert, que funcionan exactamente igual que parse y convert, que en un momento los vamos a ejemplificar, pero a diferencia de si la conversión falla, retornan un valor nulo. Un valor nulo que se podría después manejar con un if, por ejemplo. Vamos a hacer una demostración de esto en nuestro SQL Server. Ya habíamos dicho, por ejemplo, que nosotros podríamos decir, voy a utilizar la tabla productos otra vez, select product name unit price from products. ¿Qué pasa si queremos unir esto en un solo elemento, en una sola columna? Y entonces decidimos que lo vamos a concatenar aquí con símbolos de más. Esto va a producir un error ahora, en este caso porque unit price es un valor numérico. Entonces, a menos que tomemos unit price y lo volvamos texto,
Por poner un ejemplo, ahora sí lo hace. Habíamos dicho que pues la diferencia entre cast y convert es la forma en la que se hace el convert varía un poco, porque en este caso tendríamos que poner el tipo de dato, coma, a qué lo queremos convertir, y esto seguiría funcionando. Pero atención, hay un detalle que convert tiene y que no tiene cast. Y para compararlos, vamos a usar este query. Entonces en este caso vamos a convertir la fecha a texto. Eso es lo que hace esta segunda columna. Pero atención, también lo va a hacer la tercera columna, pero esta agrega un valor que es el estilo. Y el estilo en este caso es un formato ISO que se le puede aplicar. Entonces vamos a ejecutarlo y nos devuelve tres columnas, la primera en formato normal, la segunda convertida a texto y la tercera convertida a texto pero en un formato ISO, y eso es lo especial que puede hacer convert y que no puede hacer cast. Aprovechemos también para mencionar entonces, si ya estamos hablando de cast y convert, aprovechemos para usar la función de parse. Parse es simpático porque yo le puedo decir, por ejemplo, select parse, y yo podría tener una fecha expresada en texto, por ejemplo, Monday, 13 December 2010, y podría tomar esto que es texto y convertirlo a fecha. Vamos a decirle que utilice el formato de Estados Unidos. Y listo. Vamos a ver entonces cómo al ejecutarlo, él hace la conversión a una fecha. Aquí cabe mencionar que, por ejemplo, podría poner lunes, y en este caso no lo puede convertir. Entonces se lo tenía que dar en formato, se lo tenía que dar escrito en inglés, pero entonces aprovecho la oportunidad para poner la función tryparse. Esta función tryparse pues resulta ser que si ejecuto esto, si no puede devolver el resultado, devuelve nulo. Y si sí puede devolver el resultado, pues ya lo devuelve. A diferencia de parse, que si no puede devolver el resultado, produce un error. Parse también podría ser nuestra misma operación tomando una fecha y convirtiéndola a formato datetime, por ejemplo. Así que de eso se trata parse. Y también está la función tryconvert, que en este caso la podríamos utilizar aquí y que hace lo mismo. Si no puede devolver el resultado, lo va a devolver nulo. Vamos a ver si podemos provocar que devuelva un nulo. No existe este estilo, entonces nos devuelve nulo. Bueno, regresemos a nuestra presentación. También pues deberíamos de hablar en esta lección de las funciones lógicas. Estas funciones lógicas pues son funciones que normalmente me devuelven dos estados, uno para la parte verdadera, cero para la parte falsa. Dentro de estas funciones podemos mencionar la función isNumeric,
que evalúa si una variable o campo es numérico o no es numérico. También tenemos la función clásica del if, o en SQL es un if, y que es una función clásica de todos los lenguajes de programación, y SQL Server Transact pues no es ajeno a evaluaciones que necesiten de una condición como if, y pues entonces básicamente devuelve uno de dos valores dependiendo de la prueba lógica. En el cuadro de abajo podemos ver entonces que si la prueba lógica es verdadera, entonces va a ser la condición que sigue luego de la primera coma, y si no, va a ser la segunda condición, también separada por coma. Ahora, la función if solo maneja pues una condición, y la condición puede tener dos posibilidades. Si nosotros queremos elegir más de una posibilidad de acuerdo a un valor, pues para eso tenemos la función choose. Choose devuelve un elemento de una lista especificada por un valor de índice. En realidad la función choose creo que la estoy comparando mal. Bueno, no creo, la estoy comparando mal con el if. En realidad la función if tiene que ver más con la función case, ya que ahí también hay una prueba lógica y dependiendo de la prueba lógica puede tomar diferentes estados. Lo especial en el if es que solo tengo dos estados, mientras que con case puedo hacer una serie de resultados. En cambio, choose es una función de elección, es un elegir. En este caso, de acuerdo al primer valor, que es un valor numérico, elegirá uno de los valores de la lista en el orden en el que se mencionan. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el índice dice 3, pues él tomará la opción 3. Luego tenemos la demostración. Antes de ir a la demostración de las funciones if, choose, podríamos, por ejemplo, mencionar de una vez las funciones que trabajan con valores nulos. Debemos de tener en cuenta que pues tenemos isNull, también tenemos la función cuales, tenemos también el null if. Entonces, por ejemplo, isNull es una función que si el valor es nulo, es posible reemplazarlo con otro elemento a nuestra elección. En el ejemplo del cuadro celeste podemos ver entonces cómo dice que si es null el campo región, entonces que devuelva NA de no aplica. IsNull no es un estándar de SQL Server. Si lo quisieran manejar con un estándar de SQL Server, pues para eso es la función cuales, que sí es un estándar y que pues básicamente hace lo mismo. Luego tenemos la función nullIf. Esta es una función simpática que compara dos valores y si ambos argumentos son iguales, devuelve nulo, y si los argumentos no son iguales, devuelve el primer valor o el primer argumento. Vamos a nuestra demostración. Vamos a usar, por ejemplo, la función choose. Vamos a decir select asterisco from categories. Me voy a llevar los category name e intencionalmente voy a hacer lo siguiente: select product name, unit price y category ID. En este caso, category ID representa un número que ahora quiero evaluar con choose. Obviamente podría ser el inner join, pero pues la idea es probar que esta función me puede devolver de acuerdo al índice el valor correspondiente de una lista. E intencionalmente lo estamos armando de esta manera. Listo. Lo ejecutamos. Nos da error porque falta una coma aquí. Y ahora sí. También nos debe de faltar una coma ahí. Sí. Ahora sí. Y listo, estamos usando el choose. También podríamos decir aquí con un if que si el precio es arriba de
35 es caro. Entonces podríamos decir aquí if si unit price es mayor a 35 o 45 habíamos dicho, 35, entonces podemos mandar producto caro, o si no podemos mandar producto normal. Y aquí también podríamos ponerle un alias. Está mal escrito unit price. Y ahora sí, usando if, vamos a agregar, por ejemplo, otro, pero esto me va a cambiar. Vamos a decir select company name y luego región from customers. Región yo ya sé que tiene valores nulos, y entonces cuando tenga valores nulos yo puedo decirle is null. Si es nulo, entonces ponga, por ejemplo, el country. Cuando sea nulo ponga el country. Y listo. Pero cuando no es nulo, debería de poner entonces la región. Vamos a agregar esos dos campos para poder verlos. Pues cuando no es nulo, debe de poner la región en vez del país. O simplemente le mandamos un mensaje. Bueno, y estas son algunas funciones incorporadas, en este caso lógicas, de nuestro SQL Server. Cambiémonos ahora de módulo y hablemos ahora del módulo de agrupar y agregación de datos. Básicamente aquí vamos a hablar de funciones de agregado, que ya lo habíamos empezado a mencionar en el módulo anterior, y la cláusula group by y having. Veamos qué es trabajar con funciones de agregado, las funciones incorporadas. También podemos utilizar la función distinct, a diferencia del select distinct para solo poner valores únicos. Este distinct también se puede poner sobre una columna para solo operar valores únicos. Entonces, básicamente una función de agregado es una función que se encarga de sumarizar un conjunto de datos, o sea, recibe un set de datos, pero devuelve o retorna solo un valor escalar, o sea, un único valor. Y dice que lo retorna sin nombre de columna, tenemos que ponerle nosotros un alias. Las funciones de agregado, atención a que ignoran los valores nulos, a excepción del count asterisco, y pueden ser utilizados con la cláusula select, con having, con order by. Frecuentemente se necesita de la instrucción group by para acompañar a las funciones de agregado. Las funciones incorporadas de agregado pueden ser sum, min, max, average, count, count big. En estadísticas pueden ser las de desviación estándar, varianza, y hay otras funciones especiales como la función grouping o grouping ID. También es interesante mencionar lo que mencionaba hace un momento, la instrucción distinct. Es una instrucción que, a diferencia de ser utilizada en el select, o sea, en vez de select distinct, se puede colocar, en este caso, por ejemplo, si dirigimos nuestra vista al cuadro de ejemplo celeste, tenemos un count, y dentro del count normalmente contamos un campo, pero en ese campo hemos utilizado la palabra distinct para que, atención, cuente solo elementos únicos de esa columna. Y pues eso es lo que hace especial esta función distinct. Entonces, pues eso es lo especial. Tengamos en cuenta lo que habíamos dicho antes también. La mayoría de funciones de agregado ignoran el null, solo que utilicen count asterisco.
Pero si hay problema con los valores nulos, podemos combinarlo con lo ya aprendido, con la función isNull, que nos permite sustituir el valor nulo de un campo por otra cosa. Y pues lo mismo hace calls, entonces pues puede servir. Cambiémonos entonces a nuestro SQL y mencionemos, por ejemplo, que nosotros podríamos decirle, por ejemplo, select count asterisco from customers, por ejemplo, y esto me va a devolver el número de filas que tengo. Pero atención, hay una columna que es fax y la columna fax tiene valores nulos. Entonces, si cuento intencionalmente fax, pues no me va a devolver 91, sino en este caso 69, porque hay valores nulos. Pero combinándolo con lo que decíamos, si yo le digo, por ejemplo, isNull, si es nulo fax, póngale 0, por ejemplo, pues aquí sí ya debería devolver otra vez nuevamente los 91. Y solo para validar esto, pues hay una columna fax y tiene ahí valores nulos, por ejemplo. Ahora también podemos validar lo siguiente. Vamos a solo buscar el campo country from customers. Y obviamente, como estoy contando lo mismo, los mismos datos, si le digo que quiero un count de country, me debe devolver 91 porque va a contar las 91 filas. Y atención, country no tiene ningún valor vacío, no está nulo. Pero ¿y qué pasa si yo quiero contar pues los country sin repetidos? Porque aquí en este caso hay varios valores, hay varios países que se repiten. Entonces, si quiero contar sin repetidos, pues podría utilizar distinct. Esto quiere decir que hay 21 países que no se repiten. Regresemos a nuestra presentación y ahora hablemos de la instrucción group byte. Esta instrucción group byte es una instrucción básica, común, típica, pero demasiado importante. Group byte nos permite tomar un conjunto de datos y resumirlo y mostrarlo, ya sea utilizando una operación de agregado como suma, como mínimo, como máximo, o simplemente un conteo. Entonces, group byte dice nos crea grupos de filas de salida de acuerdo a una combinación única de valores especificados en la cláusula del group by. Group by calcula un valor de resumen para las funciones de agregado en fases posteriores. El detalle de las filas se pierde después de que se procesa la cláusula group by para mostrar un dato resumido. La estructura del group by, en este caso, o de hecho la estructura de nuestra consulta select, indica que el group by debe de ejecutarse o escribirse luego del where. Tengo la instrucción having en este caso que me permite filtrar y es bien importante. Having funciona como un where, pero después de haber agrupado. No se puede utilizar where después de que ya se usó group by. Es decir, where filtra las filas antes de agrupar y cuando las filas ya las agrupé necesito de un having para filtrar. Tenemos entonces aquí una pequeña imagen donde nos muestra cómo están los datos. Luego de indicarnos cómo están los datos, podríamos filtrar los datos con un where. Y entonces aquí se muestra nuestra segunda tabla ya filtrada. Y luego estos datos pueden pasar por un group by que entonces lo resumiría. Y en este caso el valor por el cual resumiría es por empid. Y pues aquí hay dos empid 4, entonces luego de efectuado el group by, pues solo aparecería una vez. Y como la instrucción aquí está contando, pues cuenta cuántos elementos hay. Normalmente el group by se hace acompañar de funciones de agregado. En este caso podríamos utilizar la instrucción count, o max, o sum. Así que veámosla funcionando. El group by entonces nos permite agrupar como estábamos mencionando antes. En este caso hay muchas cosas que decir del group by porque es demasiado importante. Es básico pero importante.
En el sentido de que, ¿qué pasa si yo quiero saber, por ejemplo, las ventas de un cliente, el total de lo que me ha gastado en un cliente? O las ventas por país, o sea, todo lo que implique que yo haga un resumen por una categoría, por país, por cliente, por producto, implica que yo tenga que realizar un group by. Entonces, es una función básica pero demasiado importante. En este caso, por ejemplo, voy a decir select.companyname, voy a hacer un query un poco más grande que los que estaba haciendo, companyname, .country, vamos a poner también country, .unit. De hecho, de una vez voy a pensar en unir. Tengo que unir varias tablas, pero de una vez voy a decir que quiero la sumatoria de d.quantity por d.unitPrice. From customers as C, inner join orders as O, 11.customerID igual a O.customerID, inner join order details as de on o punto order ID igual a de punto order ID. Creo que con esas tablas me basta. Obviamente, si hago una función de agregación, o sea, no puedo hacer otra cosa que hacer un group by en este caso. Entonces necesito hacer un group by. Y el group by que hago, lo hago en este caso por los otros campos que no están haciendo sumarización. Entonces, en este caso, por company name y country. Vamos a ejecutarlo. Y entonces me devuelve el cliente y las ventas por ese cliente. Cuánto ha hecho en total, en resumen, de todas las ventas, de todos los detalles de orden de la venta de ese cliente. Como lo decía la presentación, la sumarización no tiene alias, o sea, no tiene nombre de columna, entonces ese se lo tengo que dar yo, as total, por ejemplo. Podría agregar más de un elemento de agregación. Pero en este caso estaría contando los detalles, no exactamente las órdenes. Es que quería hacerle un count a order ID, pero no es cierto que solo va a devolver el conteo de las órdenes, sino esto lo que va a devolver es el conteo de los detalles. Entonces sí va a devolver algo, pero no es un valor razonable que me sirva. Ahora, nosotros debemos de tener en cuenta que antes de la instrucción de group by, nosotros podemos filtrar con un where, pero después de que agrupó, nosotros tenemos que utilizar having. Entonces, después que agrupó, yo puedo decirle, pero mire, muéstreme solo dónde el total, en este caso no lo puedo utilizar con el alias, donde la sumatoria de quantity por unit price sea mayor a 25.000, por ejemplo. Y en este caso entonces solo me va a devolver, pues digamos que los clientes que pues eso me compraron más de 25.000 en la moneda que tenga esta base de datos. Luego tenemos la instrucción having, que ya la usamos, entonces pues regla, esto es común, básico. Having filtra después de que se agrupó, where filtra antes de agrupar. Entonces, de forma básica, pues la demostración más básica que podemos decir aquí, en este caso, es que aquí le podemos agregar entonces que cuente count asterisco as número para que me dé el país y el número de clientes. Ahí está el país y el número de clientes de ese país. ¿Qué pasa entonces si yo quiero solo los clientes donde tengo más de 7 clientes? Esos son mis países con un mercado objetivo más importante. Entonces, no puedo hacer un where. ¿Por qué no puedo hacer un where? Porque este número, que
por el que quiero filtrar solo se produce después que agrupó. Antes de agrupar, este número no lo tengo, no existe, no lo ha contado. Entonces, en este caso tengo que recurrir a having después que agrupó. Entonces el count asterisco, devuélvame los mayores a 9. Entonces, en este caso, ya después de que agrupó, sí se produjo este número donde agrupó, donde contó. Y ahora entonces tengo 3 países donde el número de clientes es mayor a 9. Entonces eso es having. Es importante mencionar que count asterisco es la única instrucción que realmente nos permite devolver el número de filas completo. O sea, a lo que me refiero es que si cuento una columna y la columna tiene valores nulos, esos van a ser ignorados y entonces no lo va a devolver de manera real. Entonces, por ejemplo, intencionalmente aquí a mi presentación le voy a quitar de momento el having y voy a mostrar aquí esto. Si yo, por ejemplo, de hecho lo voy a duplicar para compararlo. Si yo, por ejemplo, en vez de contar count asterisco, le digo fax, fax tiene valores nulos, entonces, pues si los comparo, como fax tiene valores nulos, entonces van a ver que va a devolver en algunos casos datos que no son ciertos. Y creo que todos son ciertos, según parece. Canadá, por ejemplo, comparemos Canadá 3, Austria 2, Francia 11. Creo que en este caso sí coinciden. No puede ser. Ah, Brasil dice aquí. Brasil 9, Brasil 3. Gracias, ahí está. Alemania. Alemania, ok. Ah, pero Alemania es Germany. Lo voy a buscar por Alemania, como que no lo voy a hallar. Brasil entonces, en este caso hay 9, pero en la tabla de abajo me reporta 3. Alemania, en este caso hay 11 y aquí me reporta 8. ¿Por qué? Porque está contando, la tabla de abajo está contando fax, y fax tiene valores nulos. Los valores nulos los ignoran las funciones de agregado. Si hacen un sum, si hacen un average, si hacen un count, no cuenta los valores nulos, no suma los valores nulos, no saca el promedio de los valores nulos. Entonces la única instrucción que tienen para garantizar que sí van a devolver el total de las filas es el count asterisco. Entonces eso es bien importante también tenerlo en cuenta. Una pregunta. Uh-huh. En el caso de que, bueno, yo quisiera hacer un count igual y sé que, y en este caso dentro del count en lugar de asterisco, ponga una columna que yo sé que es una llave, por ejemplo, que sé que no me va a admitir nulos. Ahí funciona perfecto. Pero ¿habría alguna optimización, por así decirlo, si yo mejor me voy por el lado de contar la columna llave y no ponerle asterisco si la tabla de repente tenga, no sé, 99 columnas, por ejemplo? ¿Habría algún tipo de optimización o definitivamente no causa ningún efecto en este caso? No debería de causar ningún efecto. Lo que pasa es que la tabla que tenemos aquí como prueba no nos ofrece, o sea, realmente es una tabla muy pequeña. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, te puedo marcar esto y venir aquí a mostrarte aquí en el botón este de ejecutar plan de ejecución estimado. Entonces yo puedo venir y darte clic aquí y me va a devolver entonces en la parte de abajo de la pantalla el plan de ejecución estimado. Entonces aquí me dice que él consultó un índice clusteriado, que es el de la llave primaria, después ordenó, después hizo un agregamiento de datos, o sea, lo sumarizó, que ahí es donde hace el group by. Y bueno, en este caso te lo voy a mostrar otra vez, pero para el query de abajo, y hace exactamente lo mismo. Entonces, no debería de tener ninguna incidencia en el rendimiento. Ahora, para probártelo completamente real,
voy a tratar de buscar una base de datos con más datos. Pues aquí hay solo 90, entonces no es significativo. Pero normalmente no tiene incidencia. Ok, gracias. Fíjense que vamos a regresar a mi presentación porque creo que llegamos ya al final. Sí, llegamos ya al final de la presentación. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario o algo que mencionemos, porque llegaríamos entonces a nuestras 3 lecciones del día de hoy. Ok, Pablo, quizá con la práctica surjan las dudas de lo que vimos, está claro. Ok, de hecho eso es lo que quiero hacer. Entonces miren pues, esta vez vamos a tener un laboratorio. Ese laboratorio va a estar de la misma manera en la que Oscar Acuña les ha enviado la invitación a través del correo electrónico. De esa misma manera les va a hacer llegar entonces un ejercicio que quiero que desarrollen. En este caso es pues la práctica para que veamos que efectivamente pues estamos en la jugada, estamos comprendiendo todos, y pues de no ser así, de ser necesario, pues podemos repasar algo. De hecho, pues al paso que vamos de 3 lecciones por día, pues tendríamos que terminar antes de lo programado, y eso también nos podría dar la pauta para hacer otros ejercicios y para probar y que pues todos lo comprendamos a la perfección. Entonces, esa es la propuesta, que les va a llegar una hoja de trabajo que tienen que desarrollar y que esta pues debería de ser terminada antes de el próximo. Bueno, entonces viene la otra parte. El próximo jueves es Semana Santa, es 2 de abril. Ese día no habrá clase, entonces volveremos a retomar el 9 de abril. Entonces tendrían pues 2 semanas para poder realizar el ejercicio. Entonces también sirve como para que no se desconecten por completo. Si quieren, bueno, como normalmente están trabajando lunes y martes, róbense un tiempito de lunes y martes o miércoles para hacer el ejercicio y ya después se pueden ir a Semana Santa tranquilos. Entonces ese es el reto. Mariano dice cómo se muestra esa ventana de abajo. Esa ventana de abajo la mostré presionando este botón, el de mostrar plan de ejecución estimado. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, si todo está bien, pues yo vuelvo a mi punto. Quisiera pedirles entonces ahí de todo corazón hagan la hoja de trabajo para el próximo día, y eso nos da pie entonces a ver cómo estamos en cuanto al contenido y qué hay que repasar. Si no hay más que decir, entonces buena noche, un gusto saludarles.